¿Estamos? Grabando. ¿Listo? Bueno, Ángel, antes que nada agradecerte por este ratito, estos minutos en los que vamos a tener una pequeña charla. Muchas gracias. No, nada, un placer. Ángel, primero que nada me gustaría saber qué recuerdos tenés y cómo era ese Angelito de 6, 7 años, cuando era un nene ahí en el barrio y que todavía lo que iba a llegar después o todo lo que se venía para más adelante era todo un sueño. Bueno, no, la verdad que los recuerdos que tengo son pocos, ¿no? Porque uno se queda con poco, pero bueno, siempre hay videos, siempre hay fotos, hay cosas que te llevan al recuerdo, a momentos lindos vividos en Central cuando era chico, y nada, creo que todos esos momentos de venir acá, de estar en la ciudad deportiva, de los partidos, de los viajes, de muchas cosas donde uno es feliz, ¿no? Porque yo siempre dije lo mismo, ¿no? Jugando al fútbol siempre fui feliz desde chico hasta ahora y lo único que me hacía feliz era la pelota. Entonces llegar a la ciudad deportiva era el sueño de cualquier nene y haber podido lograr lo que vino después gracias al comienzo en Central fue algo muy lindo. Dentro de lo que te puedas acordar, en aquellos momentos, ese era el primer sueño, el llegar a poder jugar al fútbol en Central, obviamente, como decía recién, en Ciudad Deportiva. ¿Tenías ya otros sueños más grandes, más importantes, o ese era el primer mojón que te ponía y ahí estabas más o menos enfocado? Está bien que eras chico, como decíamos. Sí, no, sueños no era el poder llegar a Central y todo, porque uno lo ve lejos, uno de barrio, juega en el equipo del barrio, y poder trascender y poder ir paso a paso para poder lograr esos sueños era difícil, pero uno, y lo dije siempre, ¿no? Creo que el fútbol me llevó solo, la diversión de jugar al fútbol me llevó a poder trascender, a poder seguir logrando cosas, ir cada vez afianzándome más en Central desde chiquitito. Costó, como le cuesta a todos, pero esos momentos siempre fueron de alegría, de felicidad, de poder estar en un lugar privilegiado, ¿no? Estar en la ciudad deportiva. Había muchos chicos que le tocaba estar en cosecha en ese momento. Digamos, todo eso a uno lo hacía muy feliz, y yo era jugar, era divertirme, y tener esta camiseta puesta es obvio que ya tiene un condimento especial. Algo que siempre te encargaste de que se supiera y que, todo el mundo creo que ya lo sabe, es el apoyo familiar que tuviste. Sabemos que se sabe que venís de un lugar, una familia humilde, que era mucho trabajo, y siempre remarcaste eso, que siempre te empujaron para adelante. Me imagino que ese sacrificio no te lo vas a olvidar nunca en tu vida, jamás en tu vida, y algo que siempre mencionás también es el no bajar jamás los brazos, que eso también te lo inculcaron desde chico. Sí, porque mi viejo laburaba constantemente, mi vieja la tenía que ayudar, después tenía que llevarme a entrenar, yo iba a la escuela a la mañana, a la tarde iba a entrenar, entonces el sacrificio era grande, y yo lo veía siempre en mi papá. Mi viejo se desvivían por laburar, por darnos siempre un plato de comida, y después por nosotros poder tener lo fundamental, ¿no? Lo dije muchas veces me compraban los botines y no le compraban cosas a mi hermana, porque no porque veían que yo podía lograr algo, porque jamás en su vida lo imaginaron, pero sí que era el único que hacía deportes, entonces intentaban darme esa mano. No había botines de marca en su momento, eran todos botines de que no eran de marca, pero para uno ya tener un par de botines era algo muy especial, algo muy lindo, y nada, creo que todo ese sacrificio me ayudó a ir creciendo, ¿no? Siempre lo dije y me lo inculcó mi viejo, más que mi vieja, el no bajar los brazos. Siempre arrancó con un fitito repartiendo carbón, imagínate un fitito chiquitito metiendo bolsas ahí adentro, después pasó un rastrojero, después fue una Chevrolet, y fue creciendo poco a poco, y nada, eso vos te das cuenta que es sacrificio, que se fue endeudando, pagando, y así, como le pasa a la gran mayoría de la gente, pero
a mí tuve la suerte, me tocó Don Ángel con la varita y tuve la posibilidad después de poder triunfar. Esto de no bajar los brazos, que te inculcó tu papá, que acompañó tu mamá también, sabemos lo de la historia de cómo llegabas a los entrenamientos también, algo que denota ese sacrificio, y esto también significa un acompañamiento, porque no es, hijo, no bajes los brazos y listo, y te dejo correr, caminar y yo me voy para otro lado. O sea, fue siempre un acompañamiento constante, y me imagino que eso también hoy es algo que a vos también te hizo crecer, más allá de lo futbolístico y de poder llegar como persona. Son valores que me parece que son muy importantes también. Sí, porque sí tenía a mi viejo que me inculcaba el sacrificio, el no bajar nunca los brazos, el siempre pelear por todo. Como dije que mi mamá laburaba con mi viejo también, a la mañana se levantaba, a mí también me tocó, con 11 años, 12 años estar en la carbonería, embolsando carbón, mi mamá cerrando las bolsitas y mi viejo saliendo a repartir. Era el sacrificio que uno tenía que hacer y nada, era bienvenido, no había ningún problema, había que ensuciarse las manos y se ensuciaban y era así. Y todo eso me enseñó a nunca bajar los brazos, a ser fuerte. Y después tenía a mi vieja, que era la que más me daba en motivación, en alegría, en que vaya a disfrutar. Entonces tuve los dos condimentos, ¿no? El sacrificio, el disfrutar, y fue lo que me llevó a poder ir creciendo día a día, a ir mejorando. Y después obvio que uno solo no mejora, siempre tiene alrededor jugadores que te dan esa posibilidad de seguir mejorando, de seguir creciendo y nada, estar obviamente en Central, siempre hay chicos que tienen mucha calidad y te ayudan a seguir creciendo. ¿Cómo fue esa carrera desde que vos llegás a Ciudad Deportiva, desde que empezás a jugar en Central hasta finalmente llegar a la primera división? ¿Cómo fueron esos tiempos? No, eso es espectacular, espectacular porque hubo viajes, hubo campeonatos en San Juan, en Sunchal, en Rafaela, cosas que uno no se olvida, momentos inolvidables, gente que uno iba alojado en Rafaela, en Sunchal, en San Juan, gente que hasta el día de hoy uno sigue hablando, entonces eso hace que la vida de uno durante la infancia haya sido espectacular. Te lo dije antes, el poder viajar, mis viejos irse hasta San Juan, 1000 kilómetros para estar ahí con nosotros, ir en carpa, dormir en carpa y todo. Creo que son momentos únicos que son imposibles de borrar y que te hacen la infancia mucho más linda. Eras chico, y me voy a salir un poquito justamente de lo que venimos hablando, pero para seguir con esto que me mencionás, en San Juan hay un torneo que se llama Ángel Di María, que lo debés saber también. No sabía. No lo sabía. No bueno, sabía. Te lo estoy contando entonces ahora. A vos te alojaba una señora, falleció hace mucho tiempo, y siempre se acordaron de vos, y eras muy chiquito. ¿Cómo sabía que ese Angelito Di María era el que estaba? O sea, que dejaste un buen recuerdo, más allá de después llegar y decir, capaz que este chico alguna vez vino porque jugó en Central. Se ve que también dejaste un buen recuerdo. Sí, porque mis viejos también iban y nada, al final terminás creando una relación de amistad y nada, hasta el día de hoy con el nieto, que fue el que nos alojó, ¿no? Porque él alojó a dos de los chicos. En ese momento creo que lo había tenido a Vecchio y Iván Monzón, otro chico más, y yo estaba en la casa de la abuela de él con unos mellizos, los tres ahí, y nada, después uno crea una relación de amistad. Hoy sigo hablando con Facundo, que es el nieto, y nada, es lo lindo que te queda de todo eso. Y la verdad que esto de que había un torneo llamado Ángel Di María no lo sabía, y nada, a uno lo pone muy feliz porque demuestra que ha dejado una huella muy linda ahí. Y también habla de tu simpleza, porque seguir hablando con un chico de aquella época que, bueno, quizás hablaron durante toda la vida, quizás un poco espaciado y todo, pero, o sea, como que también eso denota que nunca te olvidaste de tus inicios, de tus primeros momentos, de tus primeras personas dentro del fútbol, digamos. No, eso jamás. Mis viejos siguieron hablando por siempre con todos ellos. La volví a ver a la señora cuando fui con la selección a jugar un partido a San Juan, y nada, después falleció, el marido ya había fallecido antes, y nada, la relación sigue estando, y para mí es algo muy lindo porque son momentos inolvidables que uno no se olvida.
que tiene fotos, tiene videos y son cosas muy lindas. Bueno, te traigo un poquito más de vuelta para acá, para el lado de Central. ¿Cómo fueron esos primeros partidos que jugaste? No jugaste mucho tiempo, te tocó partir de bastante chico, pero ¿cómo fueron esos primeros partidos? ¿De eso tenés recuerdos fuertes o medio como que se pasó todo muy rápido? Y sí, fue un poco y un poco, porque bueno, el primer gol en el Gigante, creo que fue algo de los momentos que más me impactó, que más sentí, porque bueno, es poder hacer un gol y el primer gol en el Gigante es un orgullo para uno, ¿no? Después de poder debutar, de poder ya estar en el primer equipo, tener esa posibilidad es único. Hay muchos que le toca hacer su primer gol de visitante y no tenés esa sensación de local, que es algo único. Yo cada vez que hago un gol de visitante, lo único que pienso es poder hacer un gol de local. La sensación es completamente diferente, es una adrenalina diferente al resto, es algo espectacular, algo muy lindo. Entonces haber podido hacer mi primer gol fue una sensación espectacular. Después bueno, hubo partidos con Vélez fuera, hubo partidos también de local, lindos partidos donde me tocó jugar, fueron pocos. Tuve esa posibilidad de estar en el Mundial Sub-20 que me dio el salto para Europa, porque bueno, venía haciendo las cosas muy bien en Central, y con el Mundial es obvio que cuando tenés esa edad los equipos de Europa te vienen a buscar, pero esos pocos partidos, eso que jugué en la Libertadores también, que me quedé con esa espina, y gracias a Dios ahora tenemos esa posibilidad otra vez. Nada, creo que fueron pocos, pero los pasé muy, muy bien, me sentí muy bien y me quedaron recuerdos muy lindos. No me voy a meter mucho en lo que tiene que ver con tu carrera en el fútbol europeo, porque creo que podría estar horas hablando con vos, pero sí quiero saber cómo fue la partida de Central, cómo fue el momento que te toca terminar de definir la situación, de irte, si fue algo que esperabas, que te parecía que estaba bueno, a lo mejor por un salto desde lo económico o desde también lo futbolístico, porque te vas a jugar a Europa, el primer mundo, digamos, de alguna manera. Sí, la verdad que no tuve mucha chance de decidir, de pensarlo, porque en ese momento Central estaba en quiebra y estaba en un momento complicado, y bueno, era lo que me decían, que era el único jugador que podía vender y con eso solucionaban un poco el problema que había en su momento, y nada, creo, lo dije en ese momento, lo dije varias veces, que estaba Boca y estaba Europa, pero bueno, creo que había una jueza que estaba metida en el medio acá, que decía que bueno, el lugar donde más plata venía era donde tenía que ir, porque bueno, el tema de Central económicamente estaba mal, y bueno, pues estuve con mi familia, los senté a todos y nada, les dije, o nos vamos todos juntos o no me voy. La realidad, yo no quería irme, llevaba poco tiempo, sabía que era un salto importante para mí, porque uno ve y juega a la PlayStation y ve a toda esa gente como que nunca va a llegar, pero tenía esa posibilidad, que en su momento no lo pensaba tampoco tanto de esa manera, era como un poco todo, era difícil de darme cuenta que estaba logrando algo que muchos buscan, y que a mí me cayó de un día para el otro por hacer un Mundial Sub-20 muy bueno. A la vez había hecho unos buenos partidos con Central, que estaba Isqui en su momento, estaba el Kili también acá, que me ayudaron un montón a crecer en ese semestre. Pero bueno, la partida no fue linda, no fue fácil, costó la decisión, pero bueno, había un poco de apriete de atrás, porque bueno, no necesitaban hacerlo. Entonces bueno, terminé tomando esa decisión de irnos, de irme con mi familia, y nada, sinceramente hoy en día no me arrepiento, porque fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Y desde lo personal, desde lo familiar, el salto, el irte de tu barrio, de tu gente, de tus amigos, que siempre los tenés presentes, siempre los mencionás, el irte, está todo bien, o sea, la relación sigue, obviamente, no se va a cortar, pero no es lo mismo de cruzártelo todos los días, de salir a la calle a tomar una coca. Era todo eso, había muchas cosas en el medio.
que hay veces que, no sé, ahora con las redes sociales y con cómo evolucionó todo, los chicos ya buscan más el Europa. En su momento uno no buscaba tanto Europa, intentaba triunfar acá, que las cosas le salgan, pero no se hablaba tanto de ese salto a Europa como se habla hoy en día. Entonces, lo dije también, cuando me nombraron que era Portugal y eso, ni siquiera sabía dónde quedaba, sinceramente, pero después caí en un lugar donde me sentí como en Rosario. La ciudad es igual que Rosario, no es tan grande, fácil para moverte, el equipo es grande. Nada, sinceramente fue espectacular la decisión. Costó, sí, para mi familia, el idioma al principio. Después una de mis hermanas se vino, entonces como que todo nos costó al principio. Una de mis hermanas se quedó con nosotros, después se volvió mi mamá con mis hermanas, mi papá se quedó conmigo, después venía mi mamá, mi papá se iba. Como que fue un poco difícil al principio, hasta que, bueno, después vino mi mujer y ahí ya empecé a construir toda mi vida, pero al principio fue jodido porque, bueno, mis viejos estaban ahí separados, no estaban casi nunca juntos porque nosotros con mis hermanas nos teníamos que separar por la escuela, porque tenían que seguir estudiando, yo allá. Entonces fácil no fue, pero la verdad que fue una decisión importante para mí como para mi familia. Bueno, notarás que por ahí hablo mucho de tu familia, pero sé que por cómo viene tu vida, por cómo siempre también vos te mostraste, se me hace difícil escapar de eso. Y justo recién mencionaste que aparece en tu vida tu mujer, por lo menos allá en Portugal, que creo que también es muy importante en tu vida y en tu carrera. Sí, 100%. Se fue, o sea, no lo pensó dos veces, digamos, rápido. No le di opción. Directamente. No le di opción. Ella estaba trabajando, tenía su laburo, todo, y bueno, a veces para tomar una decisión así tiene que estar segura, tiene que jugársela. Uno tiene todo acá, tiene su familia también, y bueno, era una decisión difícil para ella, pero bueno, yo estaba convencido de que era ella, de que quería estar con ella también, pero bueno, esa decisión de irse era difícil, y bueno, ahí tuve el apoyo de mi suegro, el apoyo de su mejor amigo, que le dijeron, andá, y si la cosa no va, las puertas acá están abiertas. Y entonces ahí sí se vino conmigo, arrancamos a estar juntos mi tercer año ya ahí en Portugal, y fue ahí cuando exploté, cuando se ve que estaba bloqueado por mis viejos, por la familia separada, por todo, y el tercer año que ya me instalé con ella, que mi viejo se volvió, mi cabeza se ve que se acomodó, empezó a estar mucho mejor, y bueno, el fútbol empezó a salir solo como hasta el día de hoy, gracias a Dios, y nada, a partir de ahí arrancó lo que todo el mundo ya sabe. Llegaron, bueno, las luces de los equipos y del mundo ese europeo. Bueno, Benfica, Real Madrid, como te decía, no me voy a meter mucho por ahí, pero empezaron a venir las cosas grandes también en tu carrera y empezaste a crecer muchísimo, y llega también la etapa de la selección mayor. Venías de jugar, como decías, el Mundial Juvenil, ya venías con recorrido en las selecciones juveniles, pero también te llega después la chance de la mayor. Ese desafío, ¿cómo fue en un principio? ¿Cómo lo tomaste? Ni lo tomé espectacular, porque venía, en ese momento estaba en los Juegos Olímpicos, justo estábamos ahí cuando sale la citación para el partido con Paraguay acá de local, y fue el mismo día de la final contra Nigeria en Beijing, y nada, yo ahí ya tenía la relación con Román, con Leo, con Mache, Gago, Kunz, el Pocho, ya había muchos jugadores que estaban en la selección mayor, entonces ya estaba rodeado de ellos, ya había empezado a agarrar una relación linda con todos ellos, gracias a los Juegos Olímpicos, que fue cuando los conocí a todos, y nada, y venir a la selección fue mucho más fácil, ¿no? Uno se adapta más fácil cuando ya conoce gente, y nada, a partir de ahí comenzó una linda carrera, aparte de mi carrera en clubes, en la selección, porque bueno, siempre dije lo mismo,
mi carrera en la selección fue paralela a lo que hice en clubes, porque fue la misma cantidad de años, y nada, para mí fue el orgullo más grande haber podido vestir esa camiseta. Una selección que también venía de muchos o de varios años sin poder ganar nada, bueno, después del Mundial 86, las 2 Copas América ahí en los 90, pero venía de muchos años sin ganar nada, y a ustedes también les costó eso. Hubo mucho tiempo donde jugaron muchos torneos, Copa del Mundo, Copas América, las cosas no se daban. Después viene, bueno, todo lo que se conoció. ¿Cómo viviste vos esa etapa en la que no podían terminar de cerrar con finales perdidas y cuando se empezó a hablar, encima, a ver, sabés que por ahí mucha gente dentro del periodismo y gente también empezó a hablar de que, bueno, después va a venir todo lo contrario, ¿no? Pero de que Angelito por ahí en las finales le faltaba, que físicamente o mentalmente les costaba jugar los partidos definitorios. ¿Cómo viviste esa etapa? Que me parece que va a haber sido muy, muy dura también. Sí, la verdad que no fue fácil. Obviamente que después se ve todo lo lindo que pasó después, pero esa sensación de que muchos jugadores que pasaron importantes, que con una cantidad enorme de partidos como Mache, como Gago, como muchísimos que pasaron en ese momento, no hayan podido lograr lo que se logró después. Creo que era muy meritorio el que ellos puedan también lograr todo lo que se logró. Creo que hicieron un sacrificio muy grande, porque lo viví, porque estuve presente en todo eso, estuve presente en lo que fue la vida dentro de la selección. Y nada, creo que no es fácil a veces cuando escuchas muchas cosas, cuando te critican tanto, cuando uno está dejando muchísimas cosas de lado por defender la camiseta de la selección. Pero bueno, es normal, son cosas que pasan, que pasaron siempre, y que nada, nosotros veníamos con esa mochila que venía de antes. Y tenías que adaptarte a eso. Entonces, el perder, el no ganar, seguías metiendo cada vez más peso en esa mochila, nos iba costando cada vez más, hasta que bueno, terminó llegando la nueva generación que hizo que todo eso cambie. Cuando hubo mucho periodismo, el periodismo más que nada, que te pegó, creo que fuiste de los más golpeados de esta selección, quizás con Leo también, pero a lo mejor a Leo un poco menos, pero creo que vos fuiste de los más golpeados por la prensa, por la gente también, mucha gente, y yo lo que noto yo desde afuera, es que también tu mujer entra a jugar un rol muy fundamental ahí. A ver si estoy equivocado, ella es como que absorbió un poco también todo esto y como que te trató de liberar un poco. Sí, siempre hizo eso, siempre, claro. Fue que como que a vos te daba la chance de, a ver, vos enfocate en lo tuyo, metele para adelante, lo mismo que hablábamos antes, de nunca bajar los brazos, y ella absorbió mucho de eso. Sí, siempre hizo eso, siempre, no solamente con la selección, sino en los clubes donde estuve, en los momentos que me golpearon, siempre estuvo para salir a bancarme, a defenderme y intentar que yo solamente me enfoque en lo que es el fútbol. Pero bueno, es difícil salir de eso, ¿no? De no escuchar, de no ver, de no... es muy difícil, hay redes sociales, la tele, todo. Hubo momentos en el que ponía los dibujitos y salía algo de la selección. Era como absurdo ya la cantidad de caca que nos tiraban y nos mataban y nada, uno lo entiende porque entiende el periodismo, entiende cómo uno puede terminar de entender las cosas que se dicen, pero hay gente que se pasaba, hay gente que ya iba más allá de lo que es un periodista, de lo que se puede hablar como periodista, pero bueno, es lo que vende por momentos, entonces hay que entenderlo también, pero bueno, yo siempre tuve esa guerrera al lado que me bancó siempre, que siempre estuvo para defenderme, para alejarme de todo eso, como lo dijo mi mamá en la serie. Mi mamá es como yo, es muy tranquila, prefiere agachar la cabeza, no mirar y que al final las cosas se van a dar, pero
Pero nada, yo últimamente también se ve que estoy empezando a contestar, se ve que estoy empezando porque a uno también ya tiene que cambiar eso y tiene que saber que tiene que defenderse también y defender también a la familia, ¿no? Creo que una de las cosas, a veces en ese momento, cuando no se dan las cosas, es como que es difícil de poder sacar esa fuerza para poder defenderte, por eso sale la familia a defenderte. Pero cuando después las cosas ya empiezan a correr bien y todo cambia, tenés esa fuerza para poder salir adelante y poder ser uno quien defienda a la familia. ¿Cómo la pasaste ahí en la previa del Mundial 2014? Más que en el año anterior, nació tu hija, sé que fue algo también complicado, de mucho sufrimiento, vos tuviste que seguir, a ver, tu trabajo no es que me tomo un tiempo y listo y después vuelvo al primer nivel eso también, que fue también previo como a lo que te decía, el Mundial 2014, ¿cómo lográs sobreponerte a todo eso? ¿Cómo logran salir adelante? ¿Cómo lográs llegar también a ese Mundial con la mente, digamos, ganadora? Todo gracias a mi mujer, porque la que hacía todo, la que se ocupaba de todo, la que hoy en día sigue ocupándose de todo en casa, de las nenas, de todo, entonces hace que yo pueda enfocarme más en lo que es el fútbol, porque al fin y al cabo es fútbol pero es trabajo, y entonces ella intenta sacarme un poco de todas esas responsabilidades y yo enfocarme en lo que realmente me tengo que enfocar. Es obvio que uno ayuda, que uno está ahí atrás, pero ella siempre estuvo ahí para poder hacer todo y yo poder estar un poco más tranquilo, pero hubo momentos difíciles cuando nació mi hija, que nació prematura, nació, y cuando ya estaba en incubadora, que estaba bien, que fue todo en el mismo día, yo al día siguiente tuve que viajar en privado porque el equipo ya estaba en Alemania porque jugábamos Champions contra el Borussia Dortmund y llegué el día del partido y jugué, y la gente a veces no entiende todo eso, a veces no se pone a pensar lo que uno vive, se piensa que son 11 que corren atrás de una pelota y nada más, y no es así. Uno tiene familia, tiene una vida, pasa por momentos críticos, pasa por momentos felices, y cuando está en los momentos difíciles uno no lo ve, nadie te está viendo, nadie sabe lo que a uno le está pasando, entonces es obvio que la gente ve todo lo otro y no ve ese sacrificio que uno hace o que el de la familia hace para uno poder estar un poco más enfocado en su trabajo. Ahí después de ese Mundial, imagino que debe haber sido también uno de los puntos de los puntos más complicados en tu carrera desde lo deportivo y más que nada en la selección. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en esos momentos ahí? Bueno, las finales perdidas justamente contra Chile también de Copa América. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Se te pasa en algún momento, che, me tengo que correr de acá, esto no es para mí, no soy el indicado? ¿Te repones a eso? ¿Te tratás de hacer una autocrítica y decir no, o sea, no se me dio porque no se me dio, pero vamos? ¿Cómo es ese momento? Sí, es un poco de todo, se cruzan muchas cosas por la cabeza, la familia, el que te dicen que sigas, algunos que te dicen que no, que para qué vas a seguir aguantándote tantas cosas, que claro, porque veían lo feo que estaba viviendo en la selección, pero veían lo lindo que en ese momento estaba en el Madrid, había ganado la Champions y había pasado un año espectacular, entonces claro, ves dos realidades diferentes en un mismo momento y claro, no quieren que uno sufra, pero nada, como arrancó la charla esta, el sacrificio, el seguir, el no bajar los brazos, hizo que siga, que en algún momento se iba a dar, y nada, gracias a Dios también venían Copas América seguidas, venían cosas seguidas, y a uno es poco tiempo y sabe que tiene una oportunidad de poder revertirlo en nada, entonces uno sigue, intenta. Hubo un momento en el que no fui citado, que fue en el momento que salí a hablar porque quería volver a estar, entendí lo de Scaloni, entendí lo que él pretendía en ese momento, pero yo quería estar igual, entonces eso de salir a hablar y demostrar que tenía ganas de estar en la selección fue un punto importante y también fue un punto de
mi germu, porque fue otra de las que me dijo, si no sabés hablar, si no te mostrás que querés estar, no te va a alcanzar solamente con todo lo que estás haciendo en París, porque encima de ese año venía espectacular en el París y nada, no estaba siendo citado igual y el sufrimiento, ella lo veía en mí, que cada vez que salía de la lista era un bajón terrible, porque uno se desvive en el club para poder estar ahí, no es que va a la selección porque es amigo de tal, si no hubiese sido todo siempre mucho más fácil y no fue de esa manera. Entonces, nada, uno intenta siempre seguir, pelear y sabe que a la vuelta de la esquina tiene una revancha y que se puede dar. Hace un ratito me dijiste que ahora habías cambiado un poco y que era momento de empezar a hablar y a salir a defenderte de alguna manera y que estabas empezando a hacerlo. Después llega el momento también allá de empezar a defenderte y a demostrar dentro de la cancha, y eso que se decía de que a Ángel le costaban las finales, que era donde más por ahí lo sufría porque aparecían las lesiones, que la mentalidad, y se empieza a revertir y da totalmente vuelta porque terminás haciendo goles en las finales más importantes que le tocan después empezar a jugar a la selección. Yo necesito preguntarte esto porque la verdad que me quiero poner en tu cabeza y no puedo decidir cuál de las dos fue más importante. Si la Copa América con esa final en Brasil o la Copa del Mundo, porque son dos cosas importantes. Obviamente la importancia del Mundial es mucho más relevante que lo que es una Copa América, pero esa Copa América creo que fue el principio de todo esto que venimos hablando y de revertir esa imagen y de empezar a escribir una página directamente ya de gloria en tu vida. Sí, es difícil elegir una de las dos. Es obvio que la Copa del Mundo es la Copa del Mundo, es la tercera, es lo que toda Argentina deseaba hace años. Pero la final de la Copa América hace que hoy en día haya cambiado completamente todo. Fue ahí cuando se rompe la pared, fue ahí cuando se destrabó todo. Y es obvio que es uno de los momentos más importantes en la selección, porque fue ahí donde todo empezó, pero es difícil de poder decidir una de las dos porque la otra es la Copa del Mundo, claro. Es lo que cualquier jugador desea. La Copa América es como la Eurocopa y es importante, es de las cosas más importantes también, pero una Copa del Mundo no tiene comparación. ¿Cómo viviste, cómo te tocó vivir Central a la distancia durante tantos años? Bueno, hubo momentos jodidos, donde el club también estaba jodido, hubo momentos muy buenos, hubo momentos espectaculares como cuando Central volvió a salir campeón, momentos espectaculares cuando vuelve Miguel acá, cosas que hacen que Central vuelva a revivir, que vuelva a ser grande, que vuelva a estar donde tiene que estar. Nada, hubo de todo un poco durante todos estos años. Pero nada, me quedo con que siempre estuve ahí, siempre miré los partidos, siempre estuve presente en todos. Me habrán faltado uno que otro que capaz que se jugaba a las 3 o 4 de la mañana de allá, pero después siempre estuve en todos presentes mirando y siempre lo seguí y siempre estuve ahí al pie del cañón como cualquier hincha. No puedo no preguntarte, desde el día 1 que te fuiste de la ciudad de Rosario, ¿estuvo siempre en tu cabeza volver a Central? Sí, desde el primer día que me fui sabía que iba a volver, desde el primer día que me fui sabía que el deseo de querer estar otra vez acá siempre iba a estar y siempre estuvo, pero bueno, unos también sabe que esto es un trabajo, que tiene contratos, que tiene que ir pasando por diferentes etapas y nada, creo que también uno tiene que intentar elegir los momentos, que bueno, mi momento o el que pensé que era el año anterior y las cosas no se dieron porque no se tenían que dar y nada, ahora es el hoy, es este momento y creo que el de arriba al final te termina guiando por dónde ir, cuándo es, cuándo no es y yo siempre tuve eso en mi cabeza, ¿no? Que el de arriba es el que termina decidiendo cuándo son los momentos y hoy que estoy acá me estoy dando cuenta que
era así. Yo el día de la presentación crucé 2 palabras que me presenté con Jorgelina y ella me dijo, este no era el sueño de Ángel, este era el sueño de la familia. O sea que es algo que ya venía hablado y que era directamente, era como que ya estaba todo, todos querían venir a terminar viviendo acá en la ciudad de Rosario, digamos, y obviamente cerca de Central. Sí, lo dije siempre, no era mi sueño solamente, era el sueño de mi familia, el de mis viejos que estaban acá, el de mis hermanas, el de mis cuñados, el de todos nosotros, era lo único que deseábamos era poder volver a vivir acá y que yo vuelva a ponerme la camiseta de Central, era el sueño que teníamos en familia y lo dije siempre, el sueño lo quería cumplir en familia, quería cumplir tranquilo, que se dé como se tenía que dar y la verdad que fue este año, fue el año que tenía que ser, el año que el de arriba quería que vuelva y se dio espectacular, sinceramente la sensación y todo lo que uno vivió desde el día que firmé el contrato en casa hasta la presentación y hasta el día de hoy son momentos únicos. El día de la presentación se te notó muy emocionado a vos, a tu familia y todo, pero ¿cómo fue el día con Godoy Cruz? ¿Qué se te pasa por la cabeza ese día desde que te levantaste hasta que entraste con el colectivo acá, vestuario, y sabías que cuando saliera iba a explotar? Bueno, no sé en qué momento dormí porque era difícil, fue difícil la noche anterior. Ya estaba viviendo mucho lo que eran los entrenamientos y todo, pero esto iba a ser diferente. Uno sabe que esto iba a ser algo único para mí, para el hincha de Central, para el club, para Gonzalo, para Carolina, que hicieron tantas cosas para que el club crezca y sea cada vez más grande de lo que ya es. Y nada, esa sensación de poder entrar, de poder hacer mi primer gol en el partido que volví, cuando salimos a la cancha después del calentamiento, cuando antes de arrancar el partido, nada, era solo mirar las tribunas y darme cuenta que se me estaba cumpliendo ese sueño que tanto había buscado. Cuando haces ese gol y obviamente mirás acá la platea alta y estaba tu familia, ¿qué pasa ahí? Nada, es una sensación única, fue algo espectacular porque era algo que era en familia, como te dije antes, era algo que lo estábamos buscando hace ya un tiempito y que se haya dado todo de esa manera, menos que después nos empataron, pero bueno, son cosas de fútbol, todo eso que viví durante el partido con el gol y todo fue algo soñado, sinceramente fue mucho más lindo de lo que me lo podía haber imaginado. Te toca el clásico que era también faltaba algo más, o sea, habías jugado clásico, no habías hecho un gol en el clásico, qué sé yo, no creo que hayas soñado un gol de tiro libre, sobre el final ganaron 1-0. No, es imposible de haber soñado algo tan perfecto, nada. Sí tenía esa espina de no haber podido haber ganado un clásico antes, tenía la espina de no poder hacer un gol y nada, lo único que deseaba era ganar, era poder sacarme esa espina de ganar el clásico y más de local, ¿no? Con la gente, con todo, era algo más que soñado, solamente ganarlo. Después con el gol y todo fue más que un sueño, sinceramente fue algo espectacular, el gol, la sensación, el saber que cuando hice el gol ya estaba, que era imposible de perderlo, imposible que nos empaten, era esa sensación de que era de esa manera, después de tanto sufrimiento, después del año pasado que no pude, de todo lo que había pasado y todo eso, que juegue el clásico, que haga un gol de tiro libre, que hace bastante no venía haciendo goles de tiro libre, hace bastante no venía pateando tiro libre, nada, sinceramente fue la sensación más linda que me puede haber pasado a mí y a mi familia. 3 goles te voy a marcar, el de la final de la Copa América en Brasil, el de la final del Mundial y el del clásico. Lejos de comparar 3 partidos, 3 situaciones, finales, un clásico, no creo que sean comparables, pero
Si yo miro los 3 goles, no sé cuál festejaste con más euforia y con más alegría. De los 3 te digo. Creo que los 3 los celebré de la misma manera. Creo que los 3 fueron con la misma euforia. Con esa sensación de que lo hice de vuelta, menos el primero de la Copa América, que era el primero, pero después los otros 2 es como que con esa sensación de otra vez, lo hice otra vez. Y nada, sinceramente tengo a los 3 en el podio. Creo que esos 3... sí, creo que esos 3 y el de la finalísima contra Italia también, creo que son momentos únicos en mi carrera, momentos que es imposible de olvidar y que jamás voy a olvidarme, y creo que la gente tampoco, entonces son esos los goles que a uno le van a quedar para siempre. Me nombraste 4, a los 3 que yo te mencioné agregaste el de la finalísima. Hay ahí un lugarcito para un quinto, imagino. Sí, siempre hay lugar para más. En su momento, cuando habíamos ganado la Copa América, me la había tatuado acá, y había venido el Pollo Viñolo a Italia a hacerme la nota, y me dijo, oye, pero no te dejaste lugar, y le dije, sí, me dejé el lugar de este lado, arriba de mi otra nena, y bueno, y se dio. Entonces, nada, siempre hay lugar para una más. Tengo mucho lugar grande en la espalda. En la espalda está, no podía no preguntarte. Así que lugar, hay mucho lugar todavía, así que esperemos, Dios quiera, que pueda seguir cumpliendo sueños. ¿Te arrepentís de algo en tu carrera, en tu vida, en tu carrera? No, nada. Todo lo que hice en mi vida personal con mi familia y en mi vida deportiva, no me puedo arrepentir de nada. Todo lo que hice fue siempre por mi familia, todo lo que laburé y trabajé y luché fue siempre por la familia. Entonces mi vida y el fútbol están compenetrados, son una sola cosa, es mi vida entera, y siempre intenté llevarla junta para todos lados, con la felicidad de mi familia y con la felicidad en el fútbol. Entonces es imposible que hoy pueda llegar a decir que me arrepiento de algo. Cuando eras chico, tus padres te aconsejaron y te guiaron. Hoy te tengo que preguntar a vos como padre, ¿qué consejo le das a tu hija? ¿Qué consejo de vida a tus hijas, a las 2 hoy? Lo mismo, las apoyo en todo. Si quieren jugar a hacer algún deporte, no sé, la más chiquita empezó hockey y después dejó, y nada, uno la apoya, la otra le gusta jugar al vóley y la apoyamos, la llevamos. Nada, en todo lo que hagan estamos atrás de ella, siempre intentamos que quieran hacer cosas, que quieran disfrutar, que lo hagan con diversión, como lo hice siempre yo, y después guiarlas por el camino correcto. Creo que es lo más importante para los hijos, ¿no? Intentar que siempre vayan bien guiados y intentar que siempre sean felices, más que nada. De acá a 30, 40 años, cuando ya no tenga más nada que ver con la actividad, o sea, de jugar al fútbol, como futbolista, ¿cómo crees que se ha recordado Ángel Di María? No sé, creo que como soy, una persona simple, tranquila, amiguero, nada, como soy, como me conocieron, como hablamos de la gente esta de San Juan, que sigo teniendo la relación, nada, de esa manera, simple como soy, y creo que es lo más importante para mí. ¿Qué es la familia en tu vida? ¿Qué es tu familia en tu vida? Mi familia es todo. Mi familia es mi vida entera, es la gente que estuvo, que está y que va a estar para siempre, y es mi vida, es mi mundo. Es lo que hace que yo sea quien soy, es gracias a ellos. Así que sin ninguna duda es mi mundo entero. ¿Qué es la pelota? Y es lo que te dije antes, mi familia y el fútbol es solo una cosa, entonces la pelota es mi mundo también, está dentro de mi familia. Llevé siempre todo acompañado a mi familia, el fútbol y la familia son solo una cosa para mí. Siempre busqué la felicidad en todo, entonces mi mundo es el fútbol, y mi familia está junto y va a estar siempre junto. Vamos ya con las últimas. ¿Qué es Central? Y Central es todo.
Es todo porque me dio la posibilidad de triunfar. Primero que nada me dio la posibilidad de crecer como persona, de ser quien soy hoy como persona, de enseñarme muchos valores y después de eso de haber podido triunfar, de haber podido lograr todo lo que logré en mi carrera, porque si no hubiese sido por Central, si no hubiese sido por Don Ángel que me vio y que me sacó de donde estaba para que debute de un día para el otro y al mes me lleve a la pretemporada, hoy no hubiese logrado todo lo que logré. Siempre digo lo mismo, el de arriba es el que te guía y en ese momento seguramente guió a Don Ángel para que me dé esa posibilidad. Tenés una vida de reponerte a situaciones de siempre superación, de que creo que todo lo que te propusiste, más tarde o más temprano, siempre fue llegando y siempre llegó. ¿Qué queda en el fútbol, en la vida de Ángel Di María? Bien, en mi vida, en todo, siempre queda más. Soy de esos que siempre busca más y más y siempre quiero seguir creciendo en todo sentido y nada, en lo futbolístico es obvio que quedan muchas cosas por delante y ojalá que sean cosas lindas que van a venir. Se cumplieron varios de esos objetivos que ya tenía en mente y lo dije muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, es gracias a estos chicos que hicieron un semestre increíble el semestre pasado, que yo llegué este semestre y me adoptaron como si nada, como si fuese uno más y hicieron que hoy en día se haya podido lograr ser campeón en anual, primeros en el grupo y que sigamos siendo invictos, demostrar que estamos fuertes, que somos grandes y eso me da a seguir soñando muchas cosas más lindas. Si tenés que definir al hincha de Central para el mundo, para alguien que no conoce absolutamente nada de lo que es Central y tenés que definir al hincha característico de Central. El hincha de Central está loco de verdad, venir acá y ver a la gente es entrar a lo que era lo más lindo del mundo. No hay comparación. He pasado por estadios y estadios y estadios, pero la gente Central cuando está acá no ves otra cosa igual en ningún otro lado. Aunque muchos quieran decirlo, cuando la gente viene al Gigante y ve lo que es el Gigante, queda impactada y eso ya te dice lo que es el hincha de Central. Una de las grandes frases que dijo Miguel y que fue quizás de las últimas, más importantes y recordadas, es: la gloria no tiene precio. Y creo que vos tenés toda la gloria que tenés que tener. Creo que hiciste feliz a muchos millones de argentinos. Creo que en algún momento de tu carrera, cuando fuiste muy golpeado, creo que el hincha de Central es por ahí el que salió más a tener ese sentido de que sos uno más de nosotros y que te bancó siempre. Nada, la verdad que sí, la frase esa que dijo Miguel es cierta. La gloria no tiene precio y por eso volví.